Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo para nuestro compañero y amigo Aldo Romero por haber cubierto estos días. Aquí estamos para compartir nuevamente con ustedes y hoy abordaremos un tema relacionado con la educación de nuestro país, las manifestaciones que se han registrado en las últimas horas en el territorio nacional como una muestra de solidaridad a propuestas de los cristianos. Estamos hablando de lo que ha propuesto la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en una movilización masiva este fin de semana. Y hoy tenemos el gusto, el placer de conversar con uno de esos líderes religiosos que ha estado presente en las movilizaciones y con la orientación clara hacia una ley de educación sexual integral, pero vista en términos de que sean los padres quienes tengan esta primera misión y no las imposiciones de ideologías que son traídas de otros países. Todos estos temas y lo que está pasando en el país lo abordamos con el doctor Evelio Reyes. Muchísimas gracias, me alegra saludarlo, bendecirlo, don Rosendo, y que podamos en esta hora bendecir y animar al pueblo. Nunca como hoy hay desesperanza, ansiedad, nerviosismo, pero Dios está vivo y Él está con nosotros y eso hace la diferencia. ¿Cómo ha visto estas manifestaciones del pueblo hondureño? ¿Qué advirtió este fin de semana en medio de todo lo que se venía registrando con manifestaciones, algunas de ellas con el deseo de hacerlas, pero al final no se realizaron? Sin embargo, lo que ustedes, y digo ustedes como Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, los cristianos impulsaron para Honduras. Complacido por la buena convocatoria. Y yo quiero decir a la ciudadanía que la iglesia está viva, que la iglesia está unida y que estamos sensibles para responder a aquellos problemas que afectan a nuestra población. La iglesia ha sobrevivido a todas las formas de Estado, de gobierno, de sociedad. Porque la iglesia no solamente es humana, sino que la iglesia también es divina. Y el Dios de la iglesia no es el edificio, no es el campanario, no son los ladrillos, los adobes, iglesia es el pueblo. Y Dios es nuestro líder, Dios es nuestro Padre, y con Él siempre vamos a ser mayoría. Así que la iglesia está muy bien, goza de buena salud. La iglesia por más de 2000 años goza de buena salud y de juventud. Estamos complacidos por esa presencia y por ese no a estas imposiciones, a este irrespeto a nuestra soberanía y a nuestra libre determinación como pueblo, en democracia y en respeto. Así que estoy agradecido y complacido. ¿Esperaban este tipo de manifestación, esta espontaneidad que se observó en el pueblo hondureño? Y digo esto porque la manifestación de Tegucigalpa, la de San Pedro Sula, la de La Ceiba, lo que observamos en Danlí, en Olancho y en muchas otras comunidades donde dieron el respaldo a la marcha, ha sido fabulosa. Sí, gracias a Dios, el liderazgo, los pastores están entendiendo y seguimos adquiriendo conocimiento y queremos estar alertas, como también enseñando al pueblo que Dios nos ha confiado su pastoreo. Los pastores han movilizado al pueblo y ya habíamos tenido una experiencia y ahora esta experiencia que lo supera y por supuesto es el comienzo porque esto tiene que continuar. El ataque en contra de la familia es un monstruo, es un gigante
y requiere que en el mundo entero la familia esté unida y las familias se unan para defender lo que le corresponde a la familia y no a otros voceros. ¿Qué le dice a la gobernante? Porque fue muy, pero muy común observar en los manifestantes la solicitud del veto. Del veto, debemos decir, a esta ley de educación sexual integral que ya pasó por el Poder Legislativo, que basta la firma del Ejecutivo para convertirlo como tal en ley de la República. ¿Qué manifestación tiene Belio Reyes? Bueno, aquí es bien importante entender que hay un derecho universalmente reconocido y que nuestra Constitución lo recoge de manera íntegra. Y ese derecho dice que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y en esa ley no se contempla ese derecho. No se ha consultado con las familias, con los padres. También es importante que todos como pueblo entendamos que el Estado no tiene hijos y que antes que el Estado es el individuo y es la familia. Y el Estado nace para proteger a la familia, no para destruirla. Estos detalles son bien importantes porque si los desconocemos, entonces no vamos a poder defender nuestros derechos. Los derechos no se defienden solos, hay que defenderlos. El problema de la Agenda 2030 es que pone la educación en manos del Estado. El Estado es el que va a planificar, el Estado es el que va a desarrollar los programas, el Estado es el que va a supervisar, el Estado quita ese derecho y desconoce a los padres de familia y entonces se pone como actor principal en la educación. Ese es el problema. Y entonces la familia en Honduras, los padres en Honduras, tenemos que defender ese derecho universalmente reconocido como también garantizado en nuestra Constitución. Por eso se le pide a la señora Presidente que no apruebe, que no sancione esta ley, sino que la vete, es decir, que la frene, que no la apruebe, porque es un atentado contra la sociedad, es un atentado contra las familias, es un atentado contra el derecho exclusivo de los padres de familia. Ese es el punto y yo aprecio este momento para advertir a las familias, para advertir a los padres de familia. Tenemos que luchar para que esta ley no se convierta propiamente en una ley y nos quite esos derechos, porque es una ley que dentro va todas estas ideologías y todos estos pensamientos y todas estas perversiones, porque justamente se trata de eso, de perversiones sexuales. Ahí va dentro del paquete, así que yo estoy también alertando a las familias para que estemos atentos, no solamente en la escuela pública, sino también en la escuela privada, porque esta es una agenda global. Es una agenda, es un plan muy bien pensado, muy bien financiado, muy bien publicitado y tiene toda una envoltura que fácilmente confunde, pero alerta, padre de familia. Es una ley y es una agenda que busca destruir a la familia. La familia es el fundamento de la sociedad. Destruimos la familia y se desmorona todo. ¿Y qué pasó, doctor? Porque ustedes en su momento se presentaron al Poder Legislativo, buscaron la mediación para hacer cambios en la propuesta. ¿Al final no se les escuchó o qué ocurrió? Porque como tal, al revisar toda la ley, tiene puntos buenos, tiene puntos que se podrían considerar en el marco de transformaciones
o qué encontraron ustedes al momento de hablar de la misma? Lo que yo he escuchado, porque yo he estado al margen de esto de la ley, lo que yo he escuchado y he releído es que no se consultaron a los padres de familia. No se tuvo en cuenta a los que estamos educando. Y entonces no es posible que se logre una ley que tenga nuestra aprobación si se ha hecho de espaldas a los padres, que son los actores principales en materia de educación. Repito, el derecho primario es de los padres de familia para que sus hijos se eduquen mediante un programa que no contradiga los valores, esos principios, las virtudes que quieren heredar a sus hijos y a las nuevas generaciones. Ese es el punto. Yo no sé por qué pasó en el Congreso, ahora está en el escritorio de la señora Presidente y por eso se le está pidiendo. Pero yo quiero decir que aún cuando llegue a ser ley, la respuesta de los padres de familia, las respuestas de la ciudadanía tienen que ser contundentes para que no se nos meta estas ideologías y estas perversiones que quieren enseñar desde los pequeños. Muy bien, está con nosotros el pastor Evelio Reyes, líder de la Iglesia Vida Abundante, hablando sobre estas propuestas que este fin de semana han llevado a sendas manifestaciones al pueblo hondureño en diferentes sectores del país. Una pausa, ya regresamos con más. Seguimos al banquillo con el pastor Evelio Reyes. ¿Qué es lo que les preocupa de lo que ha leído usted y de lo que ha tenido oportunidad de compartir en su iglesia de esta ley de educación sexual integral? Esta ley solamente es un producto obediente de la Agenda Global 2030, que está impulsada por las Naciones Unidas. Y esta ley, en obediencia a esta agenda global, deja la educación en manos del Estado. Y repito, los hijos son de papá y de mamá. El Estado no tiene hijos. Es un contrasentido, es una usurpación de los derechos de los padres de familia. Repito, un derecho universalmente reconocido que nuestra Constitución lo recoge de manera íntegra. Son los padres de familia los que deciden cómo van a educar a sus hijos. No son las Naciones Unidas, no son los grandes bancos, no son los comerciantes, no son los de fuera de nuestro país o los de fuera de la familia. Ese es el punto, porque si otros educan a nuestros hijos, entonces los padres quedan al margen y el producto, sabe Dios cuál será el resultado final. Pero el detalle está allí, el punto central es ese. Los padres son los que tienen la responsabilidad y el derecho de educar a sus hijos de una forma que no contradiga las buenas costumbres, las virtudes, los valores, los principios que hemos heredado de esa fe común judeo-cristiana. La situación de hoy es que hay muchos antojos, hay disparates, por muy elocuentes que sean, son sin sentido, absurdos de manera total, fuera de la razón. Por eso es una ideología. Todo esto nace de una idea que luego va a crear realidades que no son realidades, sino que son espejismos. Ese es el detalle. Y fíjese, don Rosendo, que ahora estamos llegando a un tiempo cuando los que no tienen hijos son los que nos quieren decir cómo educar a nuestros hijos. Los que no tienen empresa y empleados nos quieren decir cómo tratar a los empleados y cómo pagarlos.
Los que no pagan impuestos son los que nos están imponiendo impuestos precisamente, y que valga la redundancia, porque el impuesto a nadie le agrada, precisamente por eso se le llama impuesto. Es decir, hay un mundo trastornado. Y aquí es donde mi llamado es a que los padres de familia tomen el tiempo, tomen conciencia y no permitan que extraños eduquen a sus hijos, porque son disparates lo que ya se está viendo en Alemania, en Inglaterra, los Estados Unidos, el Canadá. Realmente es algo inaudito, es algo que no se le puede nombrar. Es un sinsentido. ¿Advierte o percibe que al final de todo esto se llegaría a la famosa equidad de género, al matrimonio entre las personas del mismo sexo, a lo que muchos sectores han llamado libertinaje? ¿Se buscará eso a nivel de Honduras aun y cuando la Constitución mantiene una prohibición, doctor? Precisamente, es decir, la Agenda 2030 busca desconocer el sexo, como lo hemos conocido hasta ahora, hombre, mujer, tiene pene, tiene testículos, es un hombre, tiene vulva, tiene vagina, es una mujer. Entonces ahora la ideología dice que ya no se nace hombre o mujer, porque ahora el papel de femenino o masculino lo determina la sociedad. Entonces el hombre ya no es hombre por natura, sino por cultura. La mujer no es mujer por natura, sino por cultura. Y esto a lo que nos va a conducir es a una confusión bárbara, y entonces se destruye la familia. Se va a enseñar que el sexo no tiene que estar circunscrito al matrimonio, no hay razón para que esté encerrado en el matrimonio. Tampoco el sexo debe de estar empapado y envuelto en el amor. Tampoco tiene que ejercerse solamente para procrear, sino que se vuelve el sexo un artículo de consumo. El gran ganador es el mercado. El mercado es que está imponiendo estas ideas aberrantes, destructivas, del sexo como un artículo de consumo. Y esto está allí en los medios, está allí en las pantallas. Por eso los padres de familia tienen que tomar conciencia, y los padres de familia tienen que asumir su responsabilidad de vigilar y de cuidar. Rosendo, en suma, solamente queda que cada familia se atrinchere y que cada familia se cuide, porque este es un monstruo. Hay mucho dinero de por medio, mucha propaganda, y es realmente una lucha como la de David contra Goliat. Nuestra fe es que Dios está de nuestra parte, y con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios vamos a poder salvaguardar a nuestras familias. ¿Y qué ocurre si aquí se decide darle luz verde a nivel del Ejecutivo? Ustedes me dicen que van a ir a organismos internacionales, que van a ir a plantear esto fuera de Honduras, pero son justamente estos países a donde irían, donde se está promoviendo esta cultura. Entonces, ¿cómo tendrían ese planteamiento, doctor? Aquí la alternativa es la sociedad. Si la sociedad se une, si la sociedad responde, si la sociedad alza su voz. Por eso el silencio es complicidad. Toda aquella familia, todo aquel ciudadano que guarda silencio, que no quiere manifestarse, se vuelve cómplice de una ideología y de una agenda, de un plan destructor de la familia. Lo máximo que tenemos, la garantía de toda sociedad, del buen vivir, de la convivencia, es la familia. Y la única alternativa es la sociedad y la familia misma. Estamos recogiendo firmas
para una iniciativa de una ley consensuada, una ley que tenga la aprobación de los padres de familia, que es lo más importante. Y si la ley llega a convertirse ya propiamente en una ley, la lucha va a seguir. Con ley o sin ley, la lucha va a seguir, porque es un asunto de defender la familia, defender el papel y la responsabilidad, como también los derechos de los padres. Repito, los hijos son de los padres, de papá y de mamá. Los hijos no son del Congreso, no son del presidente, no son del Estado, sino que pertenecen a papá y mamá. Le dice algo que el propio ministro de Educación haya roto la ley, que él haya dicho que eso no lo aplica porque él es cristiano. Sin embargo, dentro del mismo gobierno y muchos sectores de la sociedad, debemos decir, apoyan esta propuesta. Por eso estoy alertando a los padres para que estén atentos, para que vigilen, no solamente a la escuela pública, sino también a la escuela privada. Porque esto se va metiendo, esto es como una plaga, esto es como el comején. Esto está ahí comiendo y está deteriorando los fundamentos. Así que papá y mamá tienen que estar atentos, los abuelos, toda la familia tiene que atrincherarse y tiene que estar vigilando. Repito, es una pena que no tomemos conciencia, es una pena que tengamos en Honduras, como en el mundo entero, muchos huérfanos de padres vivos, porque hay mucha irresponsabilidad. Hoy los padres están muy cansados, los padres indiferentes, los padres en otras cosas, mientras los hijos están siendo atendidos por la televisión, por el teléfono móvil, por la niñera, están creciendo sin consejo, sin orientación, como hierba silvestre. Y aquí hay un elemento fundamental en el concepto básico de familia. ¿Quién debe tutelar a esos jóvenes, a esos niños? ¿Cómo orientarlos de la irresponsabilidad? Porque hay muchos que están prácticamente ahora mismo a la deriva, y es quizás en esos nichos donde algunos pretenden aprovechar para entrar con estas ideologías, porque encontrar padres responsables en una sociedad como la que hoy vivimos, que usted señala que prestan atención más a otras cosas que a las realidades puras de la vida, lo estamos enfrentando ya en Honduras esto. Bueno, ¿Cómo dirigirnos, doctor? Todo el desorden de la sociedad, todos los males que sufrimos, no solamente en Honduras, en el mundo entero, apuntan en una sola dirección. Hace falta familia. La familia no está funcionando. Si usted va a los centros de reclusión y hace un sondeo, la gran mayoría, por no decir el 100%, vienen de hogares desintegrados, no hay familia, porque es en la familia donde se aprende a amar a uno mismo, amar al prójimo, amar a Dios, el respeto, los límites, la libertad y no libertinaje. Eso se aprende en la familia. Y el problema es que la familia no está funcionando. El pluriempleo, el consumismo, el narcisismo, el egoísmo desbordado no está favoreciendo a la familia. Y cuando no hay familia, no tenemos personas que puedan vivir y convivir en paz y un progreso garantizado. Por eso papá que me está viendo, mamá que me está escuchando, tiene que reaccionar, tiene que pronunciarse, tiene que dejar tiempo para acompañar a sus hijos. Los hijos que no son acompañados por sus padres, otros los van a acompañar. Y uno siempre se parece a quien le acompaña. Es urgente, es sumamente decisivo que la familia sea familia, que se defienda, que cumpla con sus roles y naturalmente lo más importante es el papel del varón.
por más que critiquen el patriarcado, por más enemigos que se levanten, Dios comisiona al varón como líder en su casa, no para mandar. No es machismo. No cabeza de martillo, sino el proveedor, el que está guardando la salud integral de la familia y el que está dispuesto a amar como Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia a tal punto de dar su vida por la iglesia que es su esposa. Este es el papel del varón. Muy bien, el pastor Evelio Reyes con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el pastor Evelio Reyes. Hubo esos temores para esta movilización por aquello de que hubo manifestaciones la semana pasada que al final solo fue el intento, se quedaron en eso. Lo de ustedes fue todo lo contrario. Bueno, el temor es natural. Muchas de las personas expresaron sus temores en ese sentido, pero lo más importante es vencer el temor. Y por la familia, y por los niños, y por Honduras, tenemos que vencer el temor, como también la indiferencia, la comodidad. Una de las cosas que más nos afecta en la sociedad presente es la comodidad. Somos una sociedad pasiva. El confort, la comodidad nos está llevando a todos estos disparates, a todos estos excesos y precisamente es lo que estamos tratando de hacer. Queremos incomodar a las familias en Honduras. Queremos incomodar a los padres y a las madres, a los abuelos, a las abuelas. Queremos incomodarlos. Queremos que alcen su voz y queremos que todos nos manifestemos y exijamos el cumplimiento y el respeto de nuestros derechos. Hoy no es fácil gobernar, don Rosendo. En el mundo entero no es fácil gobernar porque la gente no tiene límites, porque se ha perdido el respeto, porque las cosas se quieren a la fuerza, a la ley del más fuerte. Ya no impera la razón, ya esos modales quedaron atrás. Y es aquí también donde tenemos que trabajar. Nosotros estamos de acuerdo con una educación sexual y al hablar de integridad tiene que ser una educación que no sea solamente genitalidad y que no sea solamente puramente biología, sino que vaya acompañado del cultivo de la afectividad, del amor, del respeto, la consideración, la verdadera libertad, el dominio propio, esas virtudes que hemos recibido de esa herencia bíblico-judeo-cristiana. Y hay que vencer los temores. Y agradecemos la protección que se nos dio. Y en el nombre de Jesús vamos a seguir manifestándonos. Y en el nombre de Jesús hay que dejar esos temores. Los cristianos, don Rosendo, somos llamados a lo imposible. Lo posible cualquier hondureño, cualquier humano lo puede hacer. Pero Dios nos llama a lo imposible. Es una batalla, es una lucha de tronos, es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el César y Cristo, entre el diablo y Dios, entre lo bueno y lo malo, entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que esclaviza y lo que libera. Hemos perdido el diálogo en Honduras, nos estamos alejando de los grandes procesos de concertación. Percibe que eso está pasando en un momento en donde se busca justificar incluso las agresiones, donde la manifestación ayer se aplaudió y hoy se sataniza. Bueno, yo aconsejo a quienes nos gobiernan que busquen el bien común, que no se hagan las víctimas, que no busquen culpables, que miren hacia adelante, que piensen en el pueblo hondureño, en nuestros niños, en nuestros jóvenes,
Todo gobierno, se ha dicho que todo gobierno necesita de una oposición positiva, constructiva. Dejemos de sembrar el odio, el resentimiento, la venganza, el revanchismo, porque eso no nos conduce a nada bueno. Nosotros como iglesia estamos orando por el gobierno. Personalmente estoy orando por doña Xiomara, por todo aquel que está en autoridad, porque tenemos que entender que si el gobierno fracasa, todos fracasamos. Si al gobierno le va bien, toda la sociedad se beneficia. Y aquí quiero decir algo bien importante, don Rosendo. Más importante que la ética, la moral y el buen desempeño del gobierno es la moral, la ética y el buen desempeño de la sociedad. El puesto político más importante es el del ciudadano común, ese ciudadano que trabaja, que está allí haciendo que la empresa produzca, que su negocio prospere, cuidando de los niños, cuidando de los jóvenes, atendiendo a su familia. Ese ciudadano es el que debe de hacer la mejor política, y ese ciudadano con su ética, con su moral, con sus buenas costumbres, con su buen desempeño, hará que Honduras prospere. Es bien fácil señalar a quienes nos gobiernan, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la sociedad. ¿Y qué pasa, doctor, si a esa sociedad el que gobierna la reprime? Está mal hecho, porque antes del gobierno es la sociedad. El gobierno existe para servir a la sociedad. El gobierno está para hacerle los mandados a la sociedad. La Constitución nuestra dice que el bien supremo en Honduras es la persona humana. Entonces, todo aquel que está en autoridad y está en el gobierno está haciéndonos los mandados a nosotros. Por eso se le llama la mandataria o el mandatario, porque deben de hacernos los mandados a nosotros, no venir en contra de la sociedad, sino proteger a la sociedad, servir a la sociedad, garantizar lo mejor para la sociedad. El fin último de la democracia es el bien común. El fin último de la verdadera política es el bien común. El fin último del cristianismo es el bien común. Quien desconoce eso desvirtúa la política, no entiende por qué está gobernando, no entiende por qué se le ha confiado autoridad. Nosotros estamos orando y estamos esperando que quienes nos gobiernan entiendan y comprendan que tienen el poder y que están allí porque es la voluntad de Dios y que están allí para hacer lo mejor por Honduras. ¿Y siente que hay vientos de cambio con todo esto que se ha registrado en las últimas horas a nivel de país, que hay ya un mayor entendimiento entre esa sociedad que debe ser primordial para el gobierno, doctor? Yo pienso que sí. Si la sociedad se manifiesta y se hace oír, pues se tiene que atender. Por eso es importante no quedarnos callados. Por eso es importante participar. Lo peor para una democracia es la no participación. El motor que mueve a las sociedades y a la democracia es la participación ciudadana. Ese es nuestro llamado y ese ha sido nuestro trabajo. Cada hondureño tiene que pronunciarse, cada hondureño tiene que manifestarse, cada hondureño tiene que alzar su voz y recordar a quienes nos gobiernan que están allí porque les hemos dado nuestra confianza a través del voto. El voto es más que papel y tinta. El voto transfiere soberanía, transfiere autoridad. Y yo espero que este gobierno, como todos, sepan usar esa autoridad y esa soberanía que se les ha confiado para bien de todos. ¿Está a tiempo aún de enderezar el destino del país, de generar cambios que empoderen su propuesta ante la sociedad? Yo creo que sí. Tenemos que reconocer que el gobierno de doña Xiomara es un gobierno post-pandemia.
con todas las implicaciones, con todas las dificultades. No es fácil, es sumamente difícil, pero con la bendición de Dios. Y yo oro para que ella tenga ese raciocinio, ese sentido común y se rodee de gente calificada, gente inteligente, que le enrumbe el país en la dirección correcta para que todos ganemos. ¿Qué piensa del papel de Manuel Zelaya Rosales? Es su principal asesor. ¿Ora por él? Yo oro por la familia Zelaya y por todos los que están en el gobierno. Don Manuel Zelaya es muy inteligente y él debe de entender y debe reflexionar y apoyar a su esposa, que tiene el poder. La ciudadanía le dio ese poder, no para servirse ellos, sino para servir a la sociedad, porque ese es el otro mal. Nuestra democracia adolece de tantos males y de tantos vicios. Yo he repetido por décadas que en Honduras hemos tenido muy pocos políticos. Lo más que hemos tenido son asaltantes. Se toman el poder para servirse con ese poder, para salir de sus deudas, para asegurar su futuro, para ayudar a sus amiguetes, a sus compadres, a sus padrinos, a su gente. Pero repito, democracia no es eso. Y un buen gobierno no es eso. Y solamente se precisa de sentido común, de esa inteligencia puramente natural y un buen consejo. Yo espero que doña Xiomara sepa rodearse no de aduladores. Yo he orado en muchas ocasiones para que quienes gobiernan sean liberados de los mentirosos, los engañadores y los aduladores. Hay un dicho que dice que cuando los malos no aprueban algo, está malo. Pero cuando los tontos lo aplauden, es peor todavía. Entonces hay que cuidarse de estos detalles. Muy bien, el pastor Evelio Reyes con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Evelio Reyes, líder religioso de la Iglesia Vida Abundante. ¿Qué piensa de la oposición? Y hay otros temas que le quiero plantear porque seguramente son claves, doctor, en los miembros de la iglesia que llegan y personas que les piden consejo a ustedes como líderes religiosos. Tema de seguridad, tema de salud, usted es un profesional en el área de la salud, el tema de la corrupción y el tema económico, que son factores claves para el desarrollo del país. Sus conceptos. Todo gobierno necesita una oposición inteligente, una oposición no desde el despecho, sino del interés por el bien nacional. Y yo espero que tengamos una oposición inteligente que ayude a gobernar y no a destruir. Y luego nosotros estamos en contacto con la gente. Nosotros estamos dedicados a servir en todas las áreas y nosotros oímos el clamor del pueblo. El pueblo pide seguridad. Una de las necesidades básicas es seguridad y andamos muy mal. Hay que invertir más en seguridad y por supuesto el ciudadano también tiene que contribuir. Luego el aspecto de salud, nosotros recibimos continuamente la llamada de auxilio, no hay medicamentos, no hay una atención consciente y lo digo aquí públicamente, muchos de nuestros médicos se han convertido en una verdadera mafia. Es una vergüenza que los médicos no estén dispuestos a servir a los más necesitados. Y el campesino, la gente de tierra adentro, le dan con la puerta en su rostro y no le resuelven los problemas. Es una verdadera calamidad. Yo creo que hay que prestar atención a este detalle. En la economía, nosotros animamos a nuestra gente a ser creativos. La crisis nos hace creativos. La crisis es la oportunidad de mejorar.
la crisis también es importante que recordemos que toda crisis es temporal, pero es la oportunidad para crear. Nosotros animamos a nuestra gente a parir ideas. La verdadera riqueza no está en los recursos naturales, sino en las ideas. Japón no tiene recursos naturales, debería ser un país pobre, pero tienen ideas. Nosotros tenemos recursos naturales. En el nombre de Jesús hay que ser creativos, hay que buscar soluciones. No solamente seamos consumidores, sino productores. Los hondureños somos inteligentes y podemos. Nosotros hemos visto a familias salir de la nada, de la miseria. Entonces hay que estimular eso. Pero el gobierno tiene que animar a la inversión privada, tiene que garantizar la propiedad privada, tiene que garantizar esa creatividad privada, como también el disfrute de las ganancias. Hablando de impuestos, es inmoral no pagar impuestos, como también es inmoral cobrar más allá de lo justo, como también usar mal los impuestos. Yo creo que el gobierno con un buen consejo, con el sentido común, con esa inteligencia natural, con esas luces de orientación, puede ayudar a nuestro pueblo, pero sí hay necesidades. En materia de justicia, sigue la corrupción. Recién hace unos meses allá en una aldea de Santa Bárbara, acusaron a un pobre campesino y el fiscal y el juez se pusieron de acuerdo, le pidieron una cantidad muy grande para él, que es un jornalero, y eso se repite día en día. Yo me quedo asombrado. Yo recibo muchos secretos de confesión y realmente me quedo sin aliento cuando me dice fulano de tal, y yo digo, esa persona que aparece en televisión de saco y corbata hablando de honestidad, le pidió esa cantidad para favorecerlo, para moverle su caso, y eso sucede todos los días. Coimas. Sí, es un mal que tenemos que seguir erradicándolo, controlándolo. No vamos a decir que se termine la corrupción, como terminar con la pobreza, igualar a todo el mundo. Esas son misiones imposibles, pero controles, es lo que pedimos, controles. El gobierno precisamente es idea de Dios. Por el amor de Dios existe el gobierno para que no nos matemos, para que no nos comamos unos a otros. Para eso existe el gobierno civil. Y nosotros oramos para que el gobierno civil funcione y para que beneficie a las grandes mayorías, a los más necesitados. Si hay un sector favorito en nuestra sociedad, debe de ser los más vulnerables, los niños, las mujeres, los discapacitados. Esa es la verdadera democracia. La calidad de democracia se mide por la cantidad de sufrimiento que evita. Una democracia tiene calidad cuando evita sufrimiento. Así que usted que tiene autoridad, usted que nos está gobernando, usted que está legislando, recuerde que si queremos mejorar nuestra democracia y queremos una democracia de calidad, cada vez debe de haber menos sufrimiento en la población. Y hablando de estos temas, lo económico, ¿cómo lo percibe? ¿Se deberá manejar, sobre todo en un momento difícil para la humanidad, por tantos problemas que se están generando, desde guerras que no se concebían en pleno siglo XXI, pero son realidades que ahí están y que les pasa factura a los pobres? Bueno, es una crisis que es una oportunidad. Hay que crear, hay que tener fe, hay que seguir trabajando. Y justamente hace 2 días pensaba que la economía de Honduras todavía se mantiene a pesar de todo, porque hay gente que madruga, porque hay gente que produce, porque hay gente que sigue invirtiendo, por esa gente que no se para. En la marcha justamente andaba un señor que lo secuestraron hace 2 semanas. Andaba todo golpeado de la cara, le rompieron la nariz, lo desfiguraron
pero ahí andaba manifestándose y sigue trabajando. Esa gente es la que mantiene la economía. Y quienes nos gobiernan deben de apuntar en esa dirección, porque todos somos importantes. ¿Qué esperar de esta decisión que está en manos de una junta proponente para la elección del nuevo fiscal? Hoy se han confirmado ya 15 profesionales del derecho con este gran reto, entre los cuales se va a seleccionar 5 para que decida el Congreso, porque al final es una decisión política. ¿Cómo debe ser ese actuar para que se garantice que esta historia que nos decía le llegó en confesión a usted no se siga repitiendo? Estamos orando por la junta proponente y estamos orando para que cumplan con su deber, para que respondan a la confianza que se les ha depositado y que nos den candidatos íntegros y que tengamos un fiscal general y un general adjunto íntegro que defienda al pueblo. Justamente la fiscalía existe para defender al pueblo de cualquier agresión. Y por supuesto, en nuestro medio esto no se decide en el Congreso, usted sabe y yo lo sé, esto no se decide allá, sino que se decide en esas mesas redondas o cuadradas, en esos diálogos, en esos consensos de nuestros políticos, y en el nombre de Jesús vamos a estar orando y vamos a estar creyendo que nuestros políticos y este liderazgo piensa en Honduras, y como se ha dicho, que no piensen en las próximas elecciones, sino en las nuevas generaciones. He estado repitiendo y lo digo yo ahora. Alguien me preguntaba, ¿por qué no toman las decisiones correctas? Y yo le digo, le decía a esta persona que todo gobernante y todo político sabe lo que debe decidir. Lo que no saben es cómo ganar las próximas elecciones si toman esas decisiones que favorecen al pueblo. ¿Qué es lo más complejo en este momento de país? Que usted lo percibe en el diálogo que tiene con sus amigos pastores en la confraternidad, con la buena relación que debemos destacar ahora existe con la Iglesia Católica, caso que en algún momento parecía haberse perdido, pero la manifestación de este fin de semana es una muestra de armonía y diálogo, de entendimiento entre seres humanos, que parece que algún sector de la sociedad y la clase política no lo entiende, doctor. Sí, lo que más nos afecta en este momento es la desinformación, el engaño, la mentira, las medias verdades, el consumismo, ese papel y esa misión de dividir, sembrar resentimiento, levantar odio, la revancha. Tenemos que cuidarnos, no solamente los cristianos, no solamente el sector iglesia, sino que todos los grupos tenemos que buscar la verdad. Déjeme decirle que la mentira está en la superficie. Las medias verdades flotan, pero la verdad hay que buscarla. Y ese es un trabajo, tenemos que dedicarnos para buscar esa verdad que está escondida ante tanta hojarasca, envolturas, chongos, tarjetas, luces, etcétera. Con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios podemos ir al fondo y unirnos en un gran acuerdo, manifestarnos, alzar la voz, presionar para que el gobierno no nos dé la espalda, porque está allí justamente porque la sociedad los tiene y porque Dios les da esa oportunidad, y seguramente que Dios y la sociedad los va a demandar. ¿Cómo evitar que esto se politice? Porque ese es el otro gran daño que se puede registrar en un proceso de petición sano hacia el gobierno. Hay que diferenciar política de politiquería. La política viene de polis, ciudad, y todo lo que busca el bienestar de la ciudad es política. Lo que tenemos que asegurarnos es de una buena política, una verdadera política que busque el bien común. Cuando la política deja de
buscar el bien común se desvirtúa. Eso es lo que tenemos que cuidarnos del partidismo, el alzar banderas extrañas a nuestra nación y que todos podamos izar esa bandera del reino de Dios y con mucha fe, así como David enfrentó al gigante, todos podemos cortar cabezas a muchos gigantes. Pastor, gracias, muy amable. Bendecido, muchísimas gracias. El pastor Evelio Reyes con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía. Muchas gracias.